Sean todos muy bienvenidos a la presentación del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre las declaraciones juradas del régimen PROPYME, ¿cierto? Régimen 14 de 3 y 14 de 8. Mi nombre es Pablo Jorquera. Me desempeño como consultor dentro de nuestra empresa Notras Noches. Entonces, vamos a partir con una presentación teórica y posteriormente vamos a ver un ejercicio práctico aplicado en nuestro sistema para ver el ciclo que finalmente nos permite generar la declaración jurada correspondiente según el régimen, ¿cierto? Entonces, vamos a partir con la presentación. La idea de este taller es que vamos a analizar la confección de los diferentes registros tributarios que deben presentar aquellos contribuyentes sujetos a las disposiciones de la letra D del artículo 14, ¿cierto? Que dentro de la letra D del artículo 14 está separado el 14 de 3 y el 14 de 8, el régimen general PROPYME y el régimen transparente. Dentro del aspecto de analizar, se encuentra la determinación del resultado tributario a través de la base imponible, el cálculo del capital propio, el cálculo de la renta afecta impuesto y la confección de los registros de renta empresarial, ¿cierto? Y el traspaso posterior a la declaración jurada 1948, en el caso del traspaso de los registros de renta empresariales, y el traspaso a la DJ 1947, ¿cierto? Que en este caso va a ser de las empresas Provime Transparente. Vamos a partir hablando sobre el régimen general PROPYME, ¿cierto? El régimen general 14D número 3, donde me centro siempre en poder explicar el flujo contable para poder determinar un resultado tributario, ¿cierto? Que a la larga el resultado tributario va a ser el importante para una correcta presentación de una declaración jurada. Perdón. Si partimos pensando en que queremos llegar a la presentación de una declaración jurada 1948, de repente se simplifica más de lo que es en la presentación de la DJ, porque cuando nosotros leemos la descripción, nos dice que debemos presentar el detalle sobre los retiros y los créditos asociados a los mismos retiros o distribuciones de utilidades que se generan a los propietarios de la empresa, ¿cierto? Entonces, la mente tiende a pensar es que solamente debo determinar el retiro. Pero hay un punto súper importante que es la asignación de los créditos. Y la asignación de los créditos tiene una directa vinculación con la renta líquida imponible. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, en este caso, de una empresa sujeta a las disposiciones del 14 de 3, un régimen general PROPYME, sabemos que es una renta 100% integrada, ¿cierto? ¿De qué se trata este concepto de que sea integrada? Que el impuesto de primera categoría pagado por la empresa, que para el año tributario 2025 es 12,5% sobre el resultado tributario, que lo determinamos a través de la renta líquida imponible, ese impuesto de primera categoría se transforma en crédito que va a poder ser utilizado en un 100% por los propietarios de la empresa, ¿cierto? Entonces, como tenemos ese crédito de 100% que puede ser utilizado por los propietarios, debemos generar una serie de cálculos que nos permitan generar la renta líquida imponible. Después la renta líquida imponible va a tener una consecuencia en el capital propio, desde el capital propio también va a tener una consecuencia en la renta afecta impuesto y posteriormente se va a traspasar al registro de renta empresarial. Entonces, generando esta pequeña introducción, debemos entender que el flujo para poder generar o terminar generando un registro de renta empresarial va a partir siempre en el registro contable, ¿cierto? Debemos primero que todo contabilizar los movimientos. El registro contable, por consecuencia, nos entrega un balance y el balance, por consecuencia, nos entrega una renta líquida imponible. Ahora bien, cuando hablamos de un régimen PROPYME, la ley de impuesto a la renta y la ley 21.210, ¿cierto? Que entró en vigencia el 1 de enero del 2020, que es la reforma tributaria, nos dice que en el régimen PROPYME van a poder optar por llevar una contabilidad completa o una contabilidad simplificada. Y ahí creo que es necesario generar una aplicación, perdón, una aclaración. Quien nos dice que pueden optar entre llevar contabilidad completa y llevar contabilidad simplificada es la ley de impuesto a la renta. La ley de impuesto a la renta que la fiscaliza Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Pero ahí siempre se genera una gran confusión. Servicio de Impuestos Internos, la ley de impuesto a la renta, nos dice que independiente de que se lleve contabilidad completa o contabilidad simplificada, la determinación del resultado tributario de este tipo de empresa
va a ser el total de ingresos menos el total de egresos. Eso para efectos tributarios. Eso lo tenemos que tener claro, ¿cierto? Pero em, para efectos financieros siempre va a ser recomendable generar el registro contable correspondiente y llevar un balance, ¿cierto? Porque finalmente, si nos basamos solamente en lo que nos dice la ley de impuesto a la renta, llevamos solamente un libro caja donde tenemos los ingresos menos los egresos, o el registro de ingresos y egresos, eso nos va a servir para una eventual fiscalización de servicios de impuestos internos. Si hay una fiscalización, nos va a pedir, si es contabilidad simplificada, para servicios de impuestos internos nos va a pedir el registro de ingreso y egreso, el libro caja, ¿cierto? Pero para esta misma empresa, que recordemos que se clasifican como ProPyme, hasta ingresos de 50.000 UF, eh, si nosotros queremos generar un financiamiento con un ente financiero, con un banco, el banco nos va a pedir el balance. Entonces, aunque nosotros hubiésemos optado por llevar contabilidad simplificada para efectos tributarios, siempre va a ser recomendable llevar una contabilidad que nos permita generar un balance, ¿cierto? Entonces, siguiendo con el flujo, vamos a generar la renta líquida imponible posteriormente al registro contable y la confección del balance. La renta líquida imponible, como comentábamos anteriormente, en este caso va a ser la determinación de la diferencia entre ingresos y egresos tributarios. La renta líquida imponible se va a traspasar posteriormente al capital propio tributario porque es una renta líquida imponible positiva o negativa. eh, Tiene un impacto directo sobre el capital propio, ¿cierto? Porque una variación en el patrimonio. Si tengo una utilidad tributaria, aumenta mi patrimonio, ¿cierto? Mi patrimonio tributario. Si tengo una pérdida tributaria, determino una pérdida tributaria al 31 de diciembre, es una disminución en el patrimonio que también se va a ver reflejado en el capital propio, ¿cierto? Y el cálculo de la renta afecta impuesto parte con el capital propio tributario, con el resultado del capital propio tributario simplificado. Por lo tanto, para poder llegar a la renta afecta impuesto, necesariamente debía haber generado la renta líquida imponible, el cálculo del capital propio tributario, ¿cierto? Y lo mismo con el registro de renta empresarial. Para poder determinar un registro de renta empresarial, debo tener claro cuánto es el valor de mi renta afecta impuesto, ¿cierto? Entonces, para poder llegar acá al registro de renta empresarial, no debería saltarme ninguno de estos pasos dentro de este flujo, al menos desde la renta líquida imponible hacia adelante. Siempre va a ser primero renta líquida imponible, segundo capital propio, tercero renta afecta impuesto, cuarto registro de renta empresarial. Y este flujo nos va a permitir generar el traspaso de información hacia las declaraciones juradas, ¿cierto? Declaración jurada 1948, que tiene la información sobre los retiros y los créditos asignados a los propietarios. Y las DJs comunes, ¿cierto? Que es la DJ 1879 sobre las boletas de honorario y la DJ 1887 que es sobre sueldos, que ahí va a depender de si en esta empresa que estamos presentando la renta se recibieron boletas de honorario y si tenemos personal contratado dentro de la empresa para declarar la DJ 1887. Y además vamos a generar traspaso de información al formulario 22 de los recuadros del 17 al 21. En el recuadro 17 está la base imponible o la renta líquida imponible. En el recuadro 18 está la renta afecta impuesto. En el recuadro 19 el capital propio simplificado. En el recuadro 20-21 los registros de renta empresarial. ¿Ya? Sigamos avanzando. Entonces, cuando hablamos de una renta líquida imponible, en el caso de los regímenes ProPyme, y acá sea el régimen ProPyme 14 de 3 o 14 de 8, la principal característica de la determinación de la base imponible es que se tomarán todos aquellos ingresos percibidos en el ejercicio y los gastos pagados en el mismo. Por lo tanto, el resultado tributario será la diferencia entre ingresos menos egresos, ¿cierto? Y ahí la normativa nos dice que deben ser ingresos efectivamente percibidos o gastos efectivamente pagados durante el ejercicio. Eso es lo que va a determinar la base imponible. Igualmente, de existir gastos que no son necesarios para producir la renta, pero que se consideraron en el total de egresos, se debe realizar el ajuste correspondiente y sumarlo como un agregado a la determinación de la base imponible. ¿Cierto que ahí el ejemplo más claro es que, en un caso, en el año comercial 2023, pude haber tenido una utilidad tributaria, esa utilidad tributaria paga impuestos de primera categoría, ¿cierto? En el año tributario 2024. En abril del 2024 pagué mi impuesto de primera categoría con el reajuste del artículo 72 menos el ppm.
Y eso lo puedo considerar es un flujo negativo, ¿cierto? Es un egreso dentro de la caja de la empresa. Por lo tanto, yo lo puedo llevar en el registro de ingreso y egreso y en la determinación de la base imponible como un egreso, pero como no es un gasto aceptado para producir renta, debemos generar el ajuste, ¿cierto? Y agregar ese monto. Lo vamos a ver posteriormente en la determinación de la base imponible. También para empresas que están dentro del 14 de 3 solamente en este caso, bueno, el 14A o 14 de 3, pero estamos centrados en los regímenes ProPyme, van a poder acogerse al incentivo al ahorro, que está en la letra E del artículo 14. Esta franquicia permite deducir en un 50% el resultado tributario determinado ya sea a través de la renta líquida imponible o la base imponible en base percibida, ¿cierto? Con un tope de 5.000 UF y por consecuencia rebaja el impuesto de primera categoría que tendrá que pagar el contribuyente. Los requisitos podrán acceder a este beneficio contribuyente acogido al régimen semi-integrado y los que se encuentran en el régimen general ProPyme y el promedio anual de ingresos de su giro no debe exceder las 100.000 UF en los últimos 3 años comerciales. El esquema de cálculo parte con la base imponible antes del incentivo del ahorro. Se rebajan las partidas que sean rebajas efectivas de patrimonio, que en este caso están los retiros del ejercicio, ¿cierto? Valor histórico en el caso del 14 de 3, y los gastos rechazados no afectan al artículo 21 que estén pagados. Eso nos va a entregar la base imponible invertida en la empresa, y a esa base imponible invertida en la empresa le vamos a poder rebajar en un 50%, ¿cierto? Que por lo tanto va a tener el impacto de pagar un impuesto de primera categoría más bajo. Para el caso de el capital propio simplificado, pasamos al capital propio simplificado y vamos a ver las reglas especiales o finalmente cuáles son los conceptos importantes a tener en consideración para poder determinar un capital propio simplificado. En este caso, tenemos dos columnas, ¿cierto? Las que están en la izquierda, color verde, son las variaciones positivas de patrimonio. La columna de la derecha tiene las variaciones negativas del patrimonio, ¿cierto? Que finalmente eso va a ser lo que vamos a buscar para poder determinar el capital propio simplificado. Variaciones positivas o variaciones negativas que se hayan generado durante el ejercicio para poder determinar el capital propio actualizado del año, ¿cierto? Entonces, sabemos que un aumento, una variación positiva para empresas que inician actividades es el capital aportado, ¿cierto? Más los aumentos porque en una modificación de la sociedad, que se refleja a través de una modificación en la escritura, podría haber aumentado el patrimonio, el capital de la empresa, por lo tanto, los aumentos de capital también los vamos a sumar. Más las bases imponibles positivas, ¿cierto? Si yo tengo un resultado tributario positivo, eso me va a aumentar el patrimonio de la empresa, por lo tanto también lo debo reconocer en el cálculo del capital propio y las rentas percibidas por participaciones en otras sociedades, ¿cierto? Si tengo un dividendo percibido por la participación en una sociedad, también es un aumento en el patrimonio, por lo tanto lo vamos a reconocer en el capital propio. Después tenemos las disminuciones de capital, ¿cierto? También puede darse el caso de que hay una modificación en la empresa o en la sociedad y se rebaje el total del capital social. Después tenemos las bases imponibles negativas. Si tengo una pérdida tributaria, también la debo reconocer en el capital propio simplificado porque es una rebaja en el patrimonio. Los retiros y distribuciones, ¿cierto? Los retiros y distribuciones de dividendos también son un desembolso efectivo que realiza la empresa que no se refleja la renta líquida imponible, pero que sí se debe reflejar en el capital propio simplificado en este caso. Y las partidas del inciso segundo, el artículo 21. Si bien las partidas del inciso segundo, que son los gastos rechazados, se reflejan en la base imponible, la lógica es que primero se reconozca en la base imponible como un egreso y posteriormente se genere el ajuste por agregado. Por lo tanto, para efecto de renta líquida imponible, el efecto sería cero, ¿cierto? Porque primero lo deduzco, ¿cierto? Lo agrego en la opción de los egresos que se generaron durante el ejercicio y posteriormente lo agrego para poder determinar que finalmente ese egreso no fue tributario. Pero para el caso del capital propio simplificado, sí fue un desembolso de efectivo efectuado durante el ejercicio, por lo tanto eso rebaja el patrimonio de la empresa y debemos reconocerlo acá en el capital propio. El esquema de cálculo, bueno, tiene como partida el capital propio tributario positivo o negativo inicial, ¿cierto? Que viene del año tributario anterior, del año tributario 2024 en este caso.
el capital aportado, si es que son empresas que iniciaron actividades posteriores al 1 de enero del 2024, los aumentos efectivos de capital, la base imponible del impuesto de primera categoría determinado en el ejercicio, ¿cierto? El incentivo al ahorro también se debe reconocer si es que nos acogemos al incentivo al ahorro, porque el incentivo al ahorro rebaja la base imponible, pero en este caso el incentivo al ahorro no es un desembolso efectivo de patrimonio. Sí, claro, no es un desembolso efectivo. Por lo tanto, el incentivo al ahorro lo debemos agregar en el capital propio porque anteriormente lo deducimos en la renta líquida imponible. Las pérdidas de ejercicio anteriores y las rentas percibidas con motivos de participación en otra empresa. Las pérdidas de ejercicio anteriores porque también se reconocen en la renta líquida imponible. Ya eso vamos a rebajar el valor de las disminuciones de capital, la pérdida tributaria del ejercicio, las partidas del inciso segundo del artículo 21 no afectas que se encuentren pagadas y los retiros y distribuciones del ejercicio efectuadas también efectuadas por los propietarios, ¿cierto? Durante el ejercicio. Eso nos va a entregar finalmente el capital propio simplificado. Posteriormente tenemos los registros de renta empresarial, ¿cierto? Los registros de renta empresarial como definición tenemos que vamos a llevar el control de la renta afecta impuesto, la renta exenta donde tenemos la renta con tributación cumplida, la renta exenta, los ingresos no renta, y posteriormente tenemos el saldo acumulado de crédito, ¿cierto? En el registro SAC. El artículo décimo primero nos dice que, transitorio, nos dice que también vamos a llevar el control de el saldo total de utilidades tributarias que sabemos que vienen desde el antiguo FUT. Normas generales para el 14.3 y el registro de rentas empresariales, que primero no vamos a aplicar corrección monetaria, ¿cierto? Al confeccionar el registro de renta empresarial, por lo tanto no vamos a reajustar los remanentes ni las imputaciones a este. Los registros de renta empresarial deben ser confeccionados al término del ejercicio y las imputaciones se realizan en forma cronológica. Y bueno, después hay un apartado que nos dice que si en un mismo día se han efectuado retiros, remesas o distribuciones por más de un propietario, la imputación a los saldos acumulados en los registros RAI, REX, se efectuarán en forma proporcional a cada uno de ellos, considerando el porcentaje que represente cada retiro sobre el total realizado en el mismo día, ¿cierto? Ahí hay que sumar los retiros efectuados por los propietarios en el mismo día y generar la proporción que representa cada uno de esos retiros sobre el total efectuado. Y de esa forma se distribuye el RAI, el REX, bueno, el DEDA en el caso del 14A. Ya. Posteriormente, el orden de imputación, ¿cierto? Vamos a partir con, en primer lugar, con la imputación del RAP, posteriormente el RAI, posteriormente el REX, y en el número 5 tenemos otras cantidades. Las rentas con tributación cumplida, ¿cierto? Deben ser repartidas en primer lugar, incluso con anterioridad a aquella acumulada en el registro RAI, eso está en el artículo 10º transitorio de la ley 21.210. En este caso no se considera el registro de edad debido a que este tipo de contribuyentes no deben confeccionar dicho registro y la lógica es que en el caso del 14.3 hablamos bueno, se hablaba de una depreciación instantánea. En este caso, más que ser una depreciación instantánea, es que en el momento en el que se genere la adquisición de un activo fijo, lo vamos a reconocer como un egreso, por lo tanto, para efectos tributarios, va a rebajar la determinación de la base imponible. Para efectos tributarios, el activo fijo rebaja finalmente la renta líquida imponible, ¿cierto? Es un gasto. Para efectos financieros, bueno, ahí lo aconsejable sí sería reflejar la depreciación para tenerlo valorizado según un balance, ¿cierto? Pero por lo mismo no se genera una diferencia entre una depreciación acelerada y normal. En el caso de que no exista saldo en los registros, el retiro igualmente se grabará con los impuestos finales. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros no tenemos saldo o en nuestro registro de renta empresarial no existen rentas con tributación cumplida en el RAP, ¿cierto? Que vienen desde la anterior reforma, el antiguo 14A. No hay saldos en el REX, no hay un RAI tampoco, no hay renta afecta impuesto porque en años anteriores se ha ido retirando todo. Tampoco hay un saldo total bueno, si no es RAI tampoco debiese haber STUT. Eh, mm, Eso quiere decir, tengo un registro de renta empresarial totalmente en cero. Si mi resultado tributario en el año es negativo, ¿cierto? Tampoco voy a sumar un RAI del ejercicio. Pero si en ese caso tengo todos los registros en cero, pero igualmente se genera un retiro por un propietario, esos retiros, si bien no los vamos a anotar en el registro de renta empresarial, sí lo vamos a controlar en la declaración jurada 1948.
Cierto que más adelante, cuando veamos el detalle de la J1948, les voy a mostrar en qué casillero debiese ir ese retiro que no se anota en el registro de renta empresarial. Sigamos avanzando. Después tenemos la renta afecta impuestos, ¿cierto? Que está en el recuadro 18 del formulario 22, que parte con el capital propio tributario simplificado, positivo o negativo. Vamos a sumar el saldo negativo del REX al término del ejercicio, más los retiros, remesas o dividendos efectuados en el ejercicio, ¿cierto? Valor histórico. Después tenemos como rebaja el saldo positivo del registro REX, el capital aportado, que el capital aportado debe ser reajustado al 31 de diciembre del 2019, el saldo del FUR y el sobreprecio obtenido en la colocación de acciones de propia emisión. Eso nos entrega el RAI del ejercicio, que como he comentado anteriormente, se traspasa al registro de renta empresarial. En el caso de los registros de la renta exenta, primero tenemos las rentas con tributación cumplida, la renta exenta y en tercer orden los ingresos no renta, que si nosotros los visualizamos en el registro de renta empresarial, primero tenemos el RAP y la diferencia inicial en cambio de régimen de las 14 TER. Después, por ejemplo, tenemos las rentas del ISFUD, la renta exenta y los ingresos no renta, ¿cierto? Que acá, en aquellas partidas que tienen asterisco, primero, en el RAP, que se van a asignar en primer orden, y posteriormente hay rentas que se grabaron en algún momento con ISFUD, que la ley de la renta nos permite asignarla en el orden que el propietario estime conveniente. Si quiere primero sacar una renta del ISFUD, lo va a poder hacer. Si quiere sacar antes del RAI. En el registro SAC tenemos el remanente del ejercicio anterior. Llevamos el control del impuesto de primera categoría de la renta líquida imponible generado por la empresa, el impuesto de primera categoría por retiro de dividendos percibidos, el impuesto pagado en el exterior, el impuesto de primera categoría proveniente de reorganizaciones. Y al registro SAC vamos a rebajar aquellos créditos que se han asignado a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio y las partidas del inciso segundo del artículo 21 y aquellas del inciso primero que son afectadas con la tasa del 40. Y estas rebajas deben ser a todo evento y como última imputación del año comercial, pudiendo incluso ser negativo este registro. Acá tenemos las columnas, ¿cierto? Donde vamos a llevar el control de los saldos acumulados de crédito, donde tenemos los no sujetos a restitución, acumulados hasta el 2019 y acumulados desde el 2020. Los sujetos a restitución, los créditos por impuestos pagados en el exterior y los créditos por impuestos de primera categoría acumulados hasta el 2016. En el caso de el impuesto de primera categoría pagado por la empresa en una renta líquida imponible determinado de una 14 de 3, va a estar en el acumulado desde el 2020 con derecho a evolución, ¿cierto? Entonces va a estar acá en esta cuarta columna. Declaraciones juradas comunes. Primero, la de J1879, ¿cierto? Que debe ser presentada por contribuyentes que paguen rentas de los artículos 42, número 2 y 48 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Además, deberá ser presentada por los contribuyentes que paguen rentas por servicios prestados en Isla de Pascua y por empleadores que paguen remuneración a trabajadores de arte y espectáculos contratados conforme a lo dispuesto en los artículos 145A y siguientes del Código del Trabajo. O sea, en resumen, los contribuyentes que paguen rentas del artículo 42, número 2, 48 de la Ley de Impuesto a la Renta, que son boletas de honorario, ¿cierto? Y la retención, el contenido de la EJ, la identificación del receptor de la renta, el monto de la retención de impuestos y la retención adicional del 3% por préstamo solidario. ¿Qué certificados tiene relacionado la EJ1879? El número uno sobre honorarios, el número 2 sobre honorario, participación y asignación a directores, y el número 48 sobre rentas del artículo 42, número 2 por servicios prestados en Isla de Paz. Después está la EJ1887, ¿cierto? Que esta declaración jurada debe ser presentada por las personas naturales jurídicas que ejerzan o desarrollen una actividad empresarial que hayan pagado rentas del artículo 42, número uno de la ley sobre impuesto a la renta, que aquí estamos hablando de sueldo, ¿cierto? Entonces el contenido de esta declaración jurada va a ser la identificación del receptor de la renta neta pagada, el impuesto único de segunda categoría, la renta no gravada, la renta exenta, la rebaja por zona extrema y el 3% por préstamo, entre comillas, tasa cero. Dentro de estas dos declaraciones juradas comunes, sabemos que hoy en día Servicio de Impuesto Interno, como en el caso de las boletas de honorarios, son prácticamente todas o todas electrónicas. Servicio de Impuesto Interno entrega una propuesta, ¿cierto? Prácticamente una declaración automática. En el caso de la J1879 solamente hay que
genera una validación de que lo que nos están presentando como DJ sea lo mismo que nosotros tenemos registrado contablemente. Lo mismo con la DJ 1887. Si es una empresa que presenta su libro de remuneración electrónico a la Dirección del Trabajo, también se genera una propuesta automática de esta declaración jurada. Esta declaración jurada obligatoria, en este caso, vamos a encontrar la DJ 1948 sobre retiros. Esta declaración jurada debe ser presentada por los contribuyentes acogidos al régimen de la letra A del artículo 14 y aquellos contribuyentes del régimen del número 3 de la letra D, el 14D número 3, ¿cierto? El régimen general 14, perdón, el régimen PROPYME general, que soportan retiros, efectúan remesas o distribuyen dividendos durante el año comercial anterior y o imputan retiro en exceso que se encontraban pendientes de tributación. ¿Cuál es el cuerpo de esta declaración jurada? Estamos acá visualizando la sección B. Primero, tenemos los antecedentes de lo informado, donde vamos a tener la fecha del retiro, remesa o dividendo. Después tenemos el root, ¿cierto?, del propietario. Debemos informar si es usufructuario o nuevo propietario, ¿cierto?, de las acciones, la cantidad de acciones, ¿cierto?, sobre todo para el caso de sociedad anónima y sociedad por acción. Se debe informar la cantidad de acciones, perdón. Y posteriormente tenemos afecto a lo global complementario e impuesto adicional. Primero, tenemos con crédito por impuesto de primera categoría generado a contar del 2017, del 1 de enero del 2017, ¿cierto? Y con crédito por impuesto de primera categoría acumulado hasta el 31 de diciembre del 2016. Cuando hablamos hasta el 31 de diciembre del 2016, sabemos que ese retiro va a estar vinculado a la columna del saldo total de utilidades tributarias, ¿cierto? Al STUT, que vienen desde el FUT. Cuando hablamos de a contar del 1 de enero de 2017, ahí sabemos que tenemos primero, anteriormente, la renta atribuida y ahora el régimen general 14 de 3. O sea, son rentas o créditos que están informados a partir del 1 de enero del 2017. Después tenemos con derecho a crédito por pago del impuesto de primera categoría voluntario. Y acá tenemos esta columna que habla de sin derecho a crédito. Y esto es lo que les mencionaba anteriormente. Cuando en los registros de renta empresarial no tengo saldo en el RAI, en ninguna columna del REX, y no tengo saldo en el STUT, igualmente se genera un retiro durante el ejercicio, ese retiro se va con sin derecho a crédito. Acá este casillero que dice C8. O otra casuística que se podría dar. Que tenga un monto, no sé, por un RAI de 10 millones, por ejemplo, pero durante el ejercicio se efectuó retiros por 20 y no tengo STUT, tampoco tengo renta exenta. Los 10 millones que se retiraron al RAI van a ir acá, ¿cierto? Con crédito por impuesto en primera categoría generado a contar del 1 de enero del 2017 y los restantes 10 millones van a ir en la opción de en el recuadro de sin derecho a crédito, ¿cierto? Este retiro que va a ir con crédito por impuesto de primera categoría se va a homologar con va a ir con crédito, ¿cierto? Que en este caso el crédito, como mencionamos anteriormente, es un no sujeto a restitución a contar del 1 de enero del 2020 y va a ir en proporción a esos 10 millones y el total del crédito que tenga disponible. Lo que se informó en el sin derecho a crédito, como dice la palabra, va a ir totalmente eh, a pagar global complementario porque la información que nosotros informamos en esta declaración jurada 1948 posteriormente se traspasa al formulario 22 de los socios, de los propietarios de la empresa. Otro punto importante para efectos de la declaración jurada. En el registro de renta empresarial que nosotros llevamos como empresa, los valores de los retiros y los créditos los vamos registrando, los vamos controlando a valor histórico. Para el caso de la EJ 1948, los retiros y los créditos van a ser a valor actualizado. ¿Cuál es la lógica de esto? La ley de impuesto a la renta nos dice que para empresas que están sujetas al 14 de 3 no aplica la norma del artículo 41 sobre corrección monetaria, ¿cierto? Entonces, como empresa, yo no llevo o no debo generar ajustes por corrección monetaria. Pero como la EJ 1948 va a llevar información directa a personas naturales, que a las personas naturales sí están afectas a ajustes del artículo 41, en este caso la declaración jurada va a ir con los montos actualizados, porque esos montos actualizados son los que se deben traspasar posteriormente al formulario 22 de los propietarios.
¿Ya? Entonces, acá vemos que está el cuerpo completo de la DJ, vimos que estaban la imputación, ¿cierto?, al RAI, a la renta que no es tan afecta o los retiros que exceden a los registros de renta empresarial. Acá vemos que está el control de los créditos y en general tenemos una homologación de la DJ 1948 con las columnas que debemos controlar en el registro de renta empresarial. Entonces, sería prácticamente imposible generar una DJ 1948 sin antes haber efectuado el registro de renta empresarial. Después, para el régimen PROPYME transparente, el flujo también vamos a tener, y acá lo mismo que conversamos anteriormente, está el registro contable y el balance, que si bien en el PROPYME transparente ahí sí nos dice que tienen la opción de llevar la contabilidad simplificada para efectos tributarios, igualmente va a ser recomendable llevar balance a este tipo de contribuyentes porque generalmente este tipo de contribuyentes que son negocios pequeños, no sé, pues si quieren tener un crédito, una cuenta empresa del banco, en el banco les van a pedir un balance. Pero acá nosotros vamos a determinar una renta líquida imponible y un capital propio tributario. No vamos a tener el RAI, no vamos a tener el registro de renta empresarial. ¿Por qué? Porque el régimen PROPYME transparente está exento del pago de impuestos de primera categoría, ¿cierto? Por lo tanto, no vamos a tener un registro de renta afecta impuestos ni tampoco vamos a controlar los retiros con sus respectivos créditos, porque acá no va a haber un crédito al estar exento del pago de impuestos de primera categoría. Dentro de este flujo, la renta líquida imponible la vamos a llevar a la declaración jurada 1947, de J 1947, que es sobre la atribución del resultado tributario hacia los propietarios de la empresa. Y acá vamos a completar los recuadros 22 y 23 del formulario 22. En el recuadro 22 está la renta líquida imponible, en el recuadro 23 está el capital propio tributario. La renta líquida imponible, en este caso, también se determina a través de la diferencia entre ingresos y egresos tributarios. Ingresos efectivamente pagados y ingresos efectivamente percibidos y egresos efectivamente pagados, ¿cierto? Donde tenemos los ingresos del giro percibido en el año, los ingresos del giro devengado en ejercicio anterior y pagado en el ejercicio actual. Vemos que acá hay un listado de ingresos. Posteriormente vamos a tener el listado de egresos, ¿cierto? El gasto por saldo inicial de existencia, ¿cierto? Que eso fue en cambio de régimen. La existencia, insumo y servicio del negocio pagado. Existencia, insumo y servicio del negocio deudado en ejercicio anterior y pagado en el actual, etcétera. Después tenemos remuneración, honorario, adquisición de bienes del activo fijo, que lo vamos a rebajar directo como gasto, gasto por exigencias medioambientales. Hay una partida que es súper amplia, que es otros gastos deducibles de los ingresos, ¿cierto? Por lo tanto, determinamos el total de ingresos menos el total de egresos y va en el código 1630 del formulario 22, vamos a tener la base imponible y acá inmediatamente nos dice a asignar a los propietarios que son contribuyentes de impuestos finales. ¿Cómo vamos a asignar? O pérdida tributaria. Si hay una pérdida tributaria, no vamos a asignar nada a los propietarios. ¿Cómo vamos a asignar esta base imponible a los propietarios? A través de la declaración jurada 1947. Después está el tema del capital propio simplificado, que en base es lo mismo que vimos anteriormente en el 14.3. De hecho, la normativa nos dice que se puede generar el cálculo de la misma forma que en el 14.3, donde vamos a reflejar las partidas que aumentan el patrimonio y las partidas que disminuyen el patrimonio para determinar un capital propio simplificado. ¿Cierto? Que en esquema es bastante similar al 14.3, con la diferencia de que, por ejemplo, acá no vamos a tener el incentivo al ahorro, porque el incentivo al ahorro no se pueden acoger el incentivo al ahorro en las empresas 14.8 porque están exentas del pago de impuestos de primera categoría, ¿cierto? Entonces, pero en base buscamos determinar la variación patrimonial con los aumentos y las disminuciones. Entonces, vamos a la EJ 1947, que es sobre la base imponible, y debe ser presentada por contribuyente acogido al régimen de tributación del 14D número 8, informando la base imponible a tributar con impuestos finales que corresponden a los propietarios en el año calendario inmediatamente anterior al que se informe. El contenido es la atribución entonces de la renta y créditos generados por la empresa a los propietarios y el PPM puesto a disposición de los socios. Eso es súper importante porque en el caso de este tipo de empresas, este tipo de contribuyentes, van a poder
asignar o entregar el PPM pagado por la empresa durante el año en los formularios 29 a los propietarios de forma que el impuesto global complementario que tengan que pagar sea menor. Y tiene relacionado el certificado número 69, que es la base imponible a tributar con impuestos finales, créditos y PPM correspondiente a propietarios o contribuyentes acogidos al régimen tributario de la 14 de número 8. En este caso, en la EJ vamos a informar el RUT del propietario, la base imponible a tributar con impuestos finales, que acá la base imponible a tributar con impuestos finales es la determinación de la base imponible a través de la renta líquida imponible por el porcentaje de participación que tenga en la empresa el propietario. ¿Cierto? Si hay dos propietarios 50 y 50, acá vamos a informar a los dos propietarios y cuánto le corresponde de la base imponible a cada uno. Como dato informativo, y acá lo dice, como dato informativo vamos a poder entregar, por ejemplo, los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio. Dato informativo, porque esto no va a afectar posteriormente el global complementario. Lo que afecta al global complementario es la base imponible a tributar con impuestos finales. Después están los créditos por impuesto global complementario o adicional, ¿cierto? Que pueden venir relacionados a dividendo o retiro efectuado de otra sociedad. Y acá al final vamos a tener el PPM puesto a disposición de los propietarios, ¿cierto? Que acá en el C14 vamos a poder informar el PPM pagado durante el ejercicio con el formulario 29 para poder asignar a los propietarios y que eso sea una rebaja posteriormente al global complementario determinado de estos propietarios. Acá tenemos entonces los vencimientos de las declaraciones juradas. Para los regímenes que estamos viendo, bueno, tenemos la 1879 y la 1887 que son comunes, ¿cierto? Que va a ser el 28 de marzo el vencimiento. La EJ 1947, que va a vencer el 28 de marzo para las sociedades con socios persona natural. Y junto al formulario 22 para empresarios individuales. Y la EJ 1948, que el 14 de marzo vence primero para la sociedad anónima, pero por norma general la sociedad anónima están dentro del 14A. El 26 de marzo para sociedades con socios persona jurídica, sociedades con socios persona natural y junto al formulario 22, empresarios individuales. ¿Ya? Hasta ahí vamos a llegar entonces con esta presentación de teoría. Ahora vamos a ver la aplicación dentro de nuestro sistema. Entonces, acá lo que estamos viendo ahora es nuestro sistema contable web, donde vamos a poder generar, ¿cierto?, la determinación de los cálculos que vimos de forma teórica dentro de un ejercicio práctico. Por ejemplo, vamos a ir acá a la opción visualización de comprobante y vamos a ver que tenemos el registro de la apertura, las ventas del año anterior, ¿cierto? Que puedan ser pagadas dentro de... A ver, cuando hablamos de ventas del año anterior, son ventas que se facturaron, en este caso en el 2023, pero que se pagaron en el 2024. Lo mismo con las compras, los honorarios, ¿cierto? Que también puedan haber quedado pendientes de pago desde un año a otro. La remuneración de diciembre por políticas de empresa, por ejemplo, se podría pagar todos los 5 del mes siguiente, ¿cierto? Por lo tanto, una remuneración de diciembre se podría pagar en enero del 2024 en este caso, y eso afectaría la tributación de la empresa. Cada vez que nosotros vamos generando ingresos o registro de ingresos o egresos dentro del sistema, se va generando un registro, acá en la opción 14 TER y ProPyme, en el régimen ProPyme, un registro de ingresos y egresos tributarios, ¿cierto? Donde acá vamos a ver que está el detalle de, en este caso, las ventas del año anterior, ¿cierto? Si pincho la opción editar, me muestra el detalle completo, ¿cierto? Del monto percibido pagado, el monto tributable y el ítem de la RLI al que se va a asignar ese movimiento. Por lo tanto, cada movimiento de ingreso y egreso va a tener una clasificación con un ítem de la RLI, que eso nos va a permitir, posteriormente, irnos a la opción módulo tributario, renta líquida imponible. Vamos a el 14 de 3 y acá tenemos la opción de traspaso de información. Este traspaso de información nos va a traer toda la información que vimos recién en el registro de ingresos y egresos y nos va a determinar la base imponible, donde vamos a tener el total de ingresos, ¿cierto? Los egresos, que acá por ejemplo están los existencia, insumo y servicio del negocio pagado, las existencias que quedaron pendientes de pago del año anterior, las remuneraciones, honorarios, partidas del inciso del artículo 21, inciso primero, ¿cierto? Que nos va a entregar el total de egresos. Como tenemos partidas del artículo 21, que sabemos que es un gasto rechazado y que está rebajando como egreso,
se genera el ajuste automático por agregado, ¿cierto? De esa partida, que eso nos va a entregar finalmente la base imponible antes del incentivo al ahorro. También vamos a poder generar el cálculo del incentivo al ahorro, pero esto nos va a determinar la base imponible, efecto de impuesto de primera categoría, ¿cierto? O pérdida tributaria antes de importar dividendos o retiros percibidos del ejercicio. Y sobre esta base imponible vamos a determinar el impuesto de primera categoría, que en este caso es 12,5. Además, acá en la opción tablas generales tenemos una opción de mantenedor de retiro dividendo remesa, ¿cierto? Que acá seleccionamos por año tributario y acá nosotros podemos asignar los retiros efectuados por los propietarios durante el año, ¿cierto? Ingresamos la glosa, la fecha y el monto del retiro. Y así lo debemos generar por cada uno de los propietarios y los retiros que se hayan efectuado. Vamos al módulo tributario nuevamente, vamos a ver al capital propio tributario, año tributario 2025, y acá también vamos a tener la opción de traspaso de información, que en este caso nos va a traer la base imponible o pérdida tributaria, si es que hubiese sido el caso, los retiros efectuados por los propietarios y las partidas del inciso primero del artículo 21 que no estén afectas, ¿cierto? Que era el gasto rechazado. Acá, como información adicional, tendríamos que aportar el capital propio tributario positivo inicial, ¿cierto? Que viene el año tributario anterior. Pero aquí podemos ir generando el cálculo que nos permita tener el resultado final del capital propio simplificado, que se va a traspasar a su vez posteriormente a el RAI del ejercicio. Vamos a la opción del RAI, régimen 14D. También tenemos acá la opción del traspaso de información, que nos va a traer el capital propio, ¿cierto? Simplificado, que calculamos en el paso anterior, los retiros que ingresamos en la opción de el mantenedor de retiros y debemos agregar en este caso el capital aportado. Entonces eso nos va a entregar el RAI del ejercicio que se va a traspasar posteriormente a el registro de renta empresarial. Vamos a los registros de renta empresariales, ¿cierto? Seleccionamos el año tributario, pinchamos la opción traspaso de información y el traspaso de información nos va a traer el RAI del ejercicio, los retiros efectuados por los propietarios, ¿cierto? Acá donde dice imputación de retiro en forma cronológica y en la opción créditos nos va a traer el crédito por impuesto de primera categoría correspondiente a la renta líquida imponible del ejercicio. Entonces, cuando vamos a la opción de la pestaña donde aparece la imputación de los retiros, pinchamos la opción editar y nos muestra cómo quedó la imputación de los retiros efectuados por los propietarios durante el ejercicio. Acá hay un retiro en octubre y otro retiro en noviembre. El retiro de octubre, en primer lugar, se lleva lo que el saldo que hay en el RAP, ¿cierto? En la renta con tributación cumplida. Hay una imputación en el RAI y de esa imputación al RAI se va a calcular el crédito, ¿cierto? Con derecho de evolución no sujeto a restitución generado a contar del 1 de enero del 2020. Entonces, todo ese cálculo el sistema lo automatiza a través del traspaso de información desde primero la renta líquida, posteriormente el capital propio, el RAI y el registro de renta empresarial. En el caso del registro de renta empresarial, lo que sí habría que agregar de forma manual sería los saldos iniciales que vienen de arrastre del año anterior. Posteriormente pinchamos acá la opción traspaso de declaración jurada y eso nos va a permitir que vamos a la opción módulo tributario, declaraciones juradas y en este caso seleccionar la DJ 1948. Y en esta DJ nos va a aparecer los datos de los propietarios, ¿cierto? El nombre del propietario, el monto del retiro que se cargó, en este caso imputó al RAI, la renta con tributación cumplida y los créditos relacionados a los retiros efectuados por los propietarios. Entonces, como bien vemos acá, también el traspaso de información se genera de forma automática desde el registro de la renta empresarial, por lo tanto podríamos generar la declaración jurada, vamos a permitir generar una DJ original, rectificatoria o anulatoria, que eso posteriormente nos va a generar la descarga de un archivo que ustedes van a poder subir a servicio de impuestos internos. ¿Ya? Entonces, ese es el flujo en el caso de la empresa 14 de 3. En el caso de las 14 de 8, vamos a seleccionar la empresa. La mecánica, primero que todo, para efecto de la determinación de los registros de ingresos y egresos, es exactamente la misma.
Lo vamos a registrar, por ejemplo, acá el ingreso por ventas del año anterior, las compras del año anterior, los honorarios, las cotizaciones, las remuneraciones, ¿cierto? Los IVA los vamos registrando, ¿cierto? Que es un egreso que vamos a llevar a la base imponible. Por lo tanto, cada vez que se agregue eh, un registro contable, esto funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo pincho acá la opción editar, estoy en un pago de remuneraciones. Seleccionamos ingreso de detalle. Acá está remuneración por pagar contra la cuenta del Banco del Estado, ¿cierto? Pinchamos la opción guardar comprobante, la opción registrar, y acá nos va a aparecer esta opción de agregar el detalle, donde va a estar el monto percibido pagado, el monto tributable y le vamos a generar la clasificación que le vamos a entregar con el ítem de la RLI, ¿cierto? Entonces, como acá está como clasificación remuneraciones pagadas, en esa línea va a ser en la que nos va a afectar la renta líquida imponible. Por lo tanto, vamos al régimen ProPyme y vamos acá a la opción de registro de ingreso y egreso. En el registro de ingreso y egreso nuevamente van a estar todos los movimientos que tienen una clasificación con un ítem de la RLI y estos movimientos se van a traspasar a su vez a la renta líquida imponible, que en este caso va a ser del régimen 14 de 8. Tenemos la opción de traspaso de información y lo mismo, nos va a generar el total de ingresos, ¿cierto? El total de egresos efectuados durante el ejercicio y la diferencia entre el total de ingresos y el total de egresos nos va a determinar la base imponible asignada a los propietarios. ¿Y dónde dijimos que íbamos a asignar esta base imponible? En la J 1948, perdón, 1947. Entonces vamos a ir al módulo tributario, declaraciones juradas, y pinchamos ahora la opción de la J 1947. Entonces acá tenemos una opción que se llama traspasos y con ese traspaso obtenemos la información desde la renta líquida imponible, la información de los propietarios, que nos va a traer el RUT del propietario, la base imponible a tributar con impuestos finales, que va a ser la base imponible multiplicada por el porcentaje de participación que tenga cada uno de estos propietarios, la información sobre los retiros efectuados por los propietarios durante el ejercicio, que también los van a poder agregar acá en el mantenedor de retiro o dividendo. Y acá lo que nosotros podríamos agregar como información sería el ppm puesto a disposición de los socios. ¿Cómo podemos agregar esa información? Pinchamos en la opción editar. Acá se abre el formulario que muestra, ¿cierto?, toda la información que estamos agregando en la EJ. Y aquí podríamos agregar entonces, en este caso, el ppm pagado por la empresa que le corresponde a cada uno de los propietarios, ¿cierto? Entonces acá vamos a poder complementar información y lo mismo que vimos anteriormente con la EJ 1948. Pinchamos en la opción del TXT y vamos a poder generar una EJ original, rectificatoria o anulatoria. Por regla general, es bastante sencillo el trabajo. Lo importante es poder registrar, ¿cierto?, todos los movimientos durante el año e ir generando la clasificación con el ítem de la RLI para posteriormente poder determinar la base imponible y terminar trabajando con las declaraciones juradas.